¿Qué tal? Buenas tardes. Bendiciones a todos. Es un gusto, un privilegio poder compartir un video más juntamente con ustedes y que puedan seguir estudiando de la palabra y puedan ser instruidos también, ¿no? Por la misma palabra. Eh, Pasaron creo que 2 semanas, 3 semanas del último video que había subido, pero porque en el taller, en los estudios, se había estado hablando de la parte de escatología y muy lindo estudio, la verdad que después vamos a seguir viendo ese tema. Eh, por ese motivo había cesado de la parte que doy yo, que me toca a mí darla, sobre lo que venimos viendo, ¿no? Había cesado un poquito para dar lugar también a dos días de escatología que tuvimos. Eh, Repito, estuvo muy lindo. Y bueno, ahora volvemos un poquito a lo que habíamos dejado. Uh, es muy lindo estudiar la palabra en este tiempo donde, bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, donde está la cuarentena, donde tenemos que estar encerrados. A mí no, me toca trabajar todos los santos días. Pero no importa, ¿sí? Ustedes que se quedan por ahí tienen la posibilidad de quedarse en casa, poder estudiar la palabra, orar por su familia, por sus hijos, por su esposa, cumplir el rol de sacerdote. Y no solamente hablo al varón, sino a la mujer también, que por ahí no tiene su pareja, pero puede orar por sus hijos y puede estar enseñándole la comunión con el Padre. Así que aprovechemos este tiempo, ¿sí? Que no nos invada el temor, hay tranquilidad en aquellos que les sirven y siguen fiel a su palabra. Entonces, hay una palabra hermosa que dice que Él va a guardar a aquellos que guardan su mandamiento. Entonces no hay que tener miedo, no hay que tener temor de lo que puede pasar porque estamos seguros en Él. Bien, bueno, la última charla que dimos, el último taller, habíamos hablado sobre los mandamientos, ¿sí? Y el hablar de los mandamientos me dio la oportunidad de poder entrevistarme con ciertos hermanos, ciertos amigos míos y hermanos de la congregación y gente externa también, y tocar algunos temas en especiales. Por ejemplo, surgían algunas dificultades a la hora de que se te presentaba un versículo que por ahí contradecía el guardar los mandamientos, ¿sí? Entonces me llevó a leer, no le miento, 8 veces Gálatas para entenderlo bien, ¿sí? Y todas las cartas de Pablo. Sí, la mayoría de las personas que vinieron a preguntarme o hacerme un comentario sobre los mandamientos, sanamente me dijeron, pero en Corintios, pero en Gálatas, pero en Romanos, pero Pablo dice esto, dice aquello. Y lo bueno de estudiar a Pablo es que te abre, te expande la cabeza y es muy, muy lindo entender de lo que verdaderamente hablaba Pablo. Lo llamé la sana doctrina, esto sí, porque lo que Pablo habló siempre era como estábamos diciendo, ¿no? Predicaba al Mesías, predicaba a ese Jesús, ese Yeshua, que conocemos todos, llevaba el Evangelio, no estaba destinado a los gentiles, ¿sí? Y vemos cómo enseñaba el maestro de la Torá a guardar los mandamientos, ¿sí? Entonces, vamos a conocer un poquito más de Pablo. Pablo era el maestro de la Torá, lo habíamos dicho. Y vamos a conocer un poquito de su persona, ¿sí? Dice que Pablo nació en Tarso de Cilicia, eso está en Hechos, ¿sí? 21:39 y 22:3 de Hechos, ¿sí? Entonces, nacido en Tarso de Cilicia, que era Roma, ¿sí? Él nació en Roma, por más que él haya nacido en Tarso de Cilicia, en Roma, él era de la tribu de Benjamín, él pertenecía, era descendiente de la tribu de Benjamín, ¿sí? Entonces, como decís, no, Pablo era un gentil, era un romano, Pablo era descendiente de la tribu de Benjamín, ¿sí? Conozcamos un poquito más. Descendiente de la tribu de Benjamín, eso está en Filipenses 3:5. Nacido en Roma, lo dicen Hechos 22, 27 y 28. Estudiante de Gamaliel, Hechos 22:3. Fariseo, porque Gamaliel era fariseo, ¿sí? Entonces él era fariseo, en Filipenses 3:5. Y su labor, dice en Hechos 18:3, que era hacer tiendas, carpas o talit,
talits, ¿sí? Las alfombras que usan para rezar, para orar, para orar los judíos, ¿sí? Entonces, y Pablo hablaba 3 lenguas, ¿sí? Por lo menos 3 lenguas, era políglota, hablaba hebreo, arameo y bueno, griego, por supuesto, porque sus cartas fueron escritas en griego. Vamos ahora a conocer un poquito de la personalidad de Pablo o su persona en el área, lo que es la palabra, ¿sí? Recién dijimos algunos aspectos básicos de la persona de Pablo, pero ahora vamos a entrar. Filipenses 3, 4 al 6 dice así: aunque yo también tenga que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Él dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Con este versículo te tiene que decir, creo que se te van las dudas sobre lo que verdaderamente escribió Pablo o lo que nosotros entendimos sobre Pablo y la ley. Entonces dice eso, con respecto a la ley irreprensible. Él era el maestro de la ley, el maestro de la Torá, ¿sí? Bien, en Hechos 7:58 aparece Pablo en escena, ¿sí? Saulo de Tarso, se le conocía. Hechos 22:20 también. Y vemos en Hechos capítulo 6, del 11 al 14. Vamos a entender un poquito sobre la muerte de Esteban. Dice así: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo, y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo les arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces vemos como primeramente explica que lo siguiente. Encuentran a Esteban predicando el Mesías, ¿sí? Y como habían escuchado que el Mesías, Yeshua, Jesús, iba a destruir el templo y siempre estaba ahí en un tire y un afloje con los judíos. Lo vemos a Esteban predicando hacia Jesús, y entonces los judíos dicen que sobornaron primeramente a personas y presentaron falsos testigos delante del concilio y lo encuentran culpable a Esteban, lo encuentran culpable, porque decían que él también predicaba a alguien que supuestamente vino a destruir la ley de Moisés. Y lo encontramos a esta situación, que era necesario presentar 2 testigos. Dice que 2 testigos, trajeron varios, pero 2 testigos se pusieron de acuerdo, y conforme a la ley, como está escrito, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, es en eso donde hace hincapié la palabra, donde toman cierta medida, ¿sí? Y como dice Deuteronomio 13, del 8 al 11, dice lo siguiente: no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Entonces vemos que al llevarlo delante del concilio, al presentar testigos falsos que decían que Esteban también estaba diciendo que no cumplían la Torá, dice que lo encontraron culpable, y bueno, fue apedreado Esteban, y vemos a Saulo que dice que estaba en el lugar también. Ahora, ¿por qué la palabra dice que tuvieron que presentar testigos falsos para encontrar a Esteban culpable? ¿Para qué? ¿Por qué motivo van a buscar testigos falsos diciendo, Esteban está diciendo
que no cumple la Torá, que vino a hacer lo que está diciendo el Mesías, a profanar lo santo, a estar en contra de la ley de Moisés. Para encontrarlo culpable de eso, primeramente tuvieron que buscar testigos falsos. Si te está diciendo que está buscando un testigo falso para ese motivo, es porque no era así. Entonces, ¿por qué Saulo estaba a favor de que apedrearan a Esteban? Para Pablo estaba bien lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la Torá. Si hay alguien, un maestro, un falso profeta que se levante a enseñar falsas doctrinas o estar en contra de la ley de Dios, ese tendría que morir. Entonces Pablo no era que era un endemoniado que estaba como loco, estaba matando gente y no le importaba nada. Simplemente Pablo, como era un celoso de la ley, él estaba cumpliendo la ley, tal vez mal guiado por falsos testigos. Entonces, lo encontramos acá en Deuteronomio 13, del 8 al 11. Y es por eso que también Pablo empieza a perseguir a aquella iglesia, a aquellas personas que empezaban a creer en el Mesías. Porque también creía a través de falsos testigos, falsos maestros, falsas personas que estaban en contra de Jesús. Empezaban a decir que todo lo que enseñaba él estaba mal y la gente que también lo seguía también estaba mal. Entonces vemos como Pablo empieza a perseguir a la iglesia. Hay 3 puntos importantes que quiero que entendamos. ¿Sí? Los judíos conocedores de la Tanaj, por decir para que lo entienda, del Antiguo Testamento, ¿sí? Mal dicho, no podían aceptar un Mesías que rompa la Torá. ¿Sí? Ellos estaban llamados a perseguir y a presentarlos ante el concilio, al que esté enseñando en contra de la Torá. Pablo estaba en lo correcto porque estaban cumpliendo con la ley, pero basado en falso testimonio, lo acabamos de decir. En los primeros 14 años del ministerio o de lo que empezó a hacer Jesús, ¿sí? Y lo que se empezó a extender a través del Mesías, después de ser crucificado, los primeros 14 años fueron las personas que se convirtieron fueron judíos, maestros y sacerdotes. Eran maestros y sacerdotes judíos porque entendían en el contexto que en realidad Jesús hablaba. ¿Sí? Entonces entendemos que no predicaba a Jesús en contra de la ley, porque si no estos sacerdotes y maestros judíos tendrían que haberlo apedreado a todos los apóstoles también. Y no, dice que también se convertían en maestros y sacerdotes judíos. Y para que Pablo empiece a cambiar su postura sobre lo que Jesús predicaba y lo que en la esencia de Jesús, tuvo que salirse Jesús a un encuentro. Dios mismo tuvo que tener un encuentro con Pablo y decirle, bueno, Pablo, ¿por qué me persigues? Eso está en Hechos 9:1 al 19, ¿sí? Y Jesús sabía que Pablo era un estudioso de la Torá, de los maestros era el mejor y el más celoso. Entonces con él dijo, este es el instrumento escogido, a este lo elijo yo, este es el bueno. Y lo vemos por eso mismo, Jesús le sale al encuentro. Un perseguidor de la iglesia, uno que lo llevaba arrastrando a la gente y las presentaba enfrente del concilio. Una persona tan celosa de la ley, pero equivocada tal vez por falsos testimonios, falsos testigos. Lo vemos acá, Pablo, tener un encuentro con Jesús y Jesús llevándolo por el camino correcto. Bueno, entonces es necesario que estudiemos la palabra dándole el contexto que verdaderamente le corresponde. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados a hacernos dueños de ciertas palabras, ciertos versículos que nos dicen, ciertos versículos que hablan de la prosperidad, hablan de la salvación, que habla de un montón de cosas. Que nosotros estamos acostumbrados a agarrarnos este versículo para mí y no le damos la importancia al contexto que está hablando la palabra.
Entonces malinterpretamos después las escrituras. Ah, entonces agarramos esos versículos, nos hacemos dueños según nos convenga. Y pasó, y muchas veces decimos, no, los judíos mataron a Jesús. Y nosotros, gentiles, también lo hicimos. Entonces, es muy lindo estudiar la palabra, pero con el contexto adecuado, ¿sí? Entonces muchas veces pasa que dejamos de lado la verdadera esencia de la palabra. Y tomamos, por ejemplo, cuando Dios dice, o la palabra dice que Dios miró el corazón de David. Dice, no, Dios mira el corazón, sí, lo mira, lo examina. Y nosotros creemos que estamos justificados porque dice que el corazón de David era de cierta forma y Dios miró su corazón y bueno, así también Dios hizo grandes cosas con David, pero tu corazón verdaderamente es como el de David, primeramente, si te querés agarrar de ese versículo. Y un versículo que estuve, creo que está en 1 de Timoteo, dice, aunque yo fuera infiel, Él sigue siendo fiel. Ah, no, aunque yo peque, Él me ama, sí, sí, te ama, pero entender el contexto en que habla el versículo. Dice lo siguiente, si vos me negás, yo te voy a negar. Entonces, si vos me negás, yo también te voy a negar. Y si vos me sos infiel, yo sigo permaneciendo fiel. ¿Pero a qué sigue permaneciendo fiel? A su palabra, porque dice, Él no puede negarse a sí mismo. Si te está diciendo que si vos sos infiel, por consecuencia le estás negando, le estás siendo infiel, Él te va a negar. Y Él no, aunque vos seas infiel, Él dice, yo no puedo, en este caso, ser fiel a alguien o serle infiel a la palabra por alguien que le está negando. Entonces, si vos me negás, yo te voy a negar. Y yo no puedo retractarme, no puedo ir contra mi palabra, dice Jesús. Entonces, Él permanece fiel, ¿pero qué? A su palabra. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Él escribió, Él no es hombre para arrepentirse. Entonces, tenemos que entender esto. Los versículos que leemos tienen que ser basados en el contexto, por lo menos, del capítulo entero. Hay otro versículo que podemos agarrar. Y dice que todo lo que le pidimos al Padre, en su nombre, eso se hará, será hecho. Y gloria a Dios, y decimos, ay, bueno, yo confío en esta palabra y lo pido en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús y en el nombre de que usted quiera. Pero si usted no hace, o hace caso omiso al versículo que está más abajo, que es el que sigue, dice, pero esto si guardás su mandamiento. Entonces, no es que pedimos mal, lo dije en el video pasado, porque nuestras palabras no son las correctas, sino que primeramente para pedir algo y que se haga, el versículo de abajo te dice lo siguiente, guardar su mandamiento. Empezamos a querer entender a Dios o lo que Él es o lo que Él quiere de una forma equivocada, ¿sí? Primeramente empezamos a conocerlo según nuestro criterio de elección en qué libro, en qué versículo empezar a leer, y hemos enseñado muchas veces mal cuando decimos, che, ¿qué me recomendás para empezar a leer en la Biblia? ¿Cómo la empiezo a leer? No sé. Y decimos, bueno, siendo que vivimos en un tiempo de gracia, y agarra Juan en adelante, porque bueno, y empezamos. Leer Romanos porque habla de la gracia y es lo que vos necesitas en este tiempo, porque sos una persona nueva en la iglesia. Mal, lo hemos enseñado y hemos sido enseñados también de una mala forma. Yo me pregunto si alguno de ustedes alguna vez empezó, le regalaron un libro, se compró un libro y bueno, y decidió empezar a leerlo del capítulo 50, 60, casi finalizando o la mitad del libro. Yo imagino que cuando ustedes le regalan un libro o empiezan a leer un libro, lo empiezan leyendo desde el comienzo, ¿sí? Entonces, es bueno que empecemos a recapacitar un poquito. No sé quién le gusta ver la película casi al finalizando la misma. Seguramente no va a entender nada y va a empezar a suponer qué es lo que había pasado, qué es lo que quiso decir y por qué. Estamos acostumbrados a hacer eso. La Biblia tiene un principio. Y ¿saben una cosa?
el Nuevo Testamento, vamos a decirlo así, el Antiguo Testamento es la Biblia del Nuevo. Porque todo lo que está escrito en el Nuevo está basado en lo que estaba en el pacto anterior, ¿sí? En lo que es la Tanaj y lo que se le dice el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, se le llamó el Brit Hadashah. Y vemos que el Brit Hadashah fue, o el Nuevo Testamento fue unificado después del primer siglo. Y que los apóstoles y que todos siempre predicaron con lo que es la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, siempre predicaron con eso. No podemos desmerecer la palabra, no podemos, no se puede, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con Pablo, al no conocer, al no estudiar lo que estaba escrito en el Antiguo Pacto o en el Tanaj, porque no es el Antiguo Pacto, es el Pacto y el Pacto renovado, malinterpretamos las cosas, malinterpretamos a Pablo, ponemos a Pablo en una situación donde le estamos diciendo, no le creemos a lo que él está diciendo, y prestamos el oído a falsos testigos, falsos testimonios que nos dicen que Pablo no cumplía la Torá, que no cumplía las instrucciones, que no cumplían los mandamientos. Y pasa eso, le prestamos el oído a esas personas, o le hemos prestado el oído a doctrinas que en realidad no eran las correctas. Entonces, por ejemplo, agarramos la carta de Gálatas, o agarramos Romanos diciendo que Pablo está enseñando que no vivimos más, como dijimos el otro día, que malinterpretamos mal y que no vivimos más por la ley, sino por la gracia. Pero Pablo habla 7 leyes en Romanos y a esa le corresponde la ley del pecado. Entonces sacamos de foco la enseñanza, ¿sí? Y la aprendimos mal y la enseñamos mal. En Gálatas pasa lo mismo. Y vamos a recordar 2 de Pedro 3:15, que Pedro hace una advertencia a aquellos que leen a Pablo, porque dice que hay personas que leen y que estudian a Pablo, pero son personas ignorantes, son personas que no son constantes en su caminar, la cual lleva a que al leer Pablo tuerzan las demás escrituras también para su propia perdición. Tenemos un claro ejemplo. Leemos Gálatas, y Gálatas decimos, sí, habla la ley de Dios, habla de los mandamientos y las instrucciones, pero no entendemos el contexto a quién le está hablando. Vemos que en Gálatas, por ahí no le damos nosotros la importancia a quién primeramente se escribió esa carta, para quién iba dirigida y por qué motivo. No, pero leemos el versículo y lo hacemos nuestro. No, te está diciendo. Gálatas dice que Gálatas insensatos empiezan por el espíritu y terminan por la carne. Ah, vieron que empiezan por la ley y no es así. Empezaron por el espíritu y después se van a la ley. No es así. Pablo le está enseñando y le trajo dolores de parto, dice Pablo, dolores de cabeza, poder explicarle otra vez a lo que vemos en Gálatas, ¿no? Lo que verdaderamente quería enseñarle era que no pueden creer en el Mesías y creer lo que hizo él y volverse a viejas doctrinas como lo que estaban haciendo los Gálatas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban empezando otra vez a los gentiles que venían, a gente inconversa, gente nueva, le empezaron a hacer circuncisión, empezaron otra vez con el rito de los judíos, el proselitismo, ¿sí? Entonces Pablo le dice, los exhorta y le enseña eso, pero nosotros no podemos sacar de contexto este tema. Nosotros no podemos hablar de una palabra en el aire y agarrarla así, esta mía, y acá quiere enseñar esto, si no entendemos lo que verdaderamente está diciendo el capítulo entero. Es muy importante estudiar, ¿sí? Es muy importante estudiar, y siempre digo, no se quede con lo que digo yo, estudie la palabra, a mí, fíjese. Para leer Gálatas tenemos que entender, primeramente podemos entenderlo a la carta de Gálatas, yendo a Mateo 16:5.
Vamos a leerlo, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto me dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Más claro, no sé. Vamos a leer también otro versículo más. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos y otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Qué linda palabra, ¿no? Qué linda palabra. ¿Cómo vamos entendiendo un poquito más, ¿no? De lo que verdaderamente Pablo hablaba? Pablo constantemente recibía peticiones y le llegaban cartas de diferentes lugares, diferentes ciudades, pidiendo la corrección, la dirección y la guía por ciertos motivos que iban surgiendo durante los periodos que Pablo no podía visitarlo. Entonces se encontraba muchas veces Pablo escribiendo cartas y en diferentes situaciones y para diferentes personas en diferente tiempo. Lo mismo pasa en 1 Corintios, encontramos en 1 Corintios una diversidad de cuestiones que Pablo va tratando, ¿sí? Son mensajitos para a este decirle que haga esto, este por esto, y por qué hacen esto ustedes. Entonces, tenemos que entender a nivel global, no solamente de un versículo. Y no podemos tratar, como dije hoy, no podemos tratar de entender el antiguo pacto a la luz del nuevo pacto. Tiene que ser al revés, entendemos el nuevo pacto a través del antiguo pacto, ¿sí? Entonces vamos a interpretar bien la palabra. Otro aspecto importante para destacar es que los apóstoles hablaban todo el tiempo lo que está escrito en la Tanaj, lo dijimos hace un rato, ¿sí? Cuando leemos a Pablo en el contexto, entendemos que él guardaba las instrucciones de la ley de Dios. Y al igual que el Mesías, ¿sí? Jesús, Yeshua, él cumplía. Y constantemente lo persiguen a Pablo diciendo, este no cumple, este está enseñando otras cosas. Y él le dijo desde un principio, en cuanto a la ley, irreprensible. Cuando se junta con Santiago, dice que se junta con Santiago y Santiago le sale al encuentro y dice, mira, Pablo, yo te conozco, yo sé quién sos. Pero que hay judíos nuevos, recién convertidos, que son muy celosos de la palabra, son muy celosos de las instrucciones. ¿Por qué no haces? Pablo le contestó diciendo, me imagino que estaban ahí, pero vos me conocés a mí, sí, pero bueno. Mira, hacé lo siguiente, yo tengo 4 personas que necesitan cumplir estaban cumpliendo el voto de Nazariato, el mismo que conocemos de Sansón, ¿sí? Entonces dice, ellos ya están cumpliendo, ya cumplieron, vos también, vayan y sean ejemplo de que ustedes guardan la Torá. Entonces dice que Pablo paga todos sus gastos, paga todo, y entonces dice que cayó en gracia delante de los judíos nuevos, por decir, de los creyentes nuevos que eran judíos, celosos de la Torá, de las instrucciones, porque vieron que Pablo sí cumplía la Torá, cumplía la ley, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a decirle Torá a las instrucciones, ¿sí? Ustedes le digan mandamientos, ley, es lo mismo. Por ahí el problemita es generalizar, como hace la Reina Valera, generaliza todo como ley, y en realidad no es así, pero bueno, se va entendiendo un poquito. Mateo 5:17, Jesús enseña, no piensen que yo vine a abolir la ley, sino a cumplirla, y te está diciendo, che, hey, paren,
No hagan caso, no piensen que yo vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. ¿Por qué muchas veces enseñamos lo contrario? No, Jesús dio un nuevo mandamiento que es amarás a tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo, pero con todo. Y el segundo, amarás a tu prójimo. De esto depende los otros, la ley de Dios. Y vamos a tocar ahí, ¿sí? Los mandamientos, otra vez, pero profundizando en una manera diferente. Si bien el otro día hablamos de los mandamientos escritos en Éxodo 20 y en Deuteronomio, pero ahora decidí enfocarme en el Nuevo Testamento, donde dice que amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Muchos me dijeron, no, pero acá Jesús, bueno, quieren que toquemos esos versículos, vamos a tocarlo. Y créanme que se van a caer velos y créanme que va a cambiar su punto de vista y créanme que la palabra va a ir haciendo efecto cuando vayamos estudiando esto. Tenemos Éxodo capítulo 20, donde habla de los mandamientos. Y Mateo 22, 37 al 39 también habla Jesús y habla de los mandamientos. Como dije, vamos a hacer referencia a estos dos mandamientos que Jesús habla. Y vemos que en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos, no harás imagen y no te inclinarás a ellos, no tomarás el nombre de Dios en vano, y acuérdate del Sabbat, corresponden a amarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Es conocido ese versículo. Se dividen en dos, entonces vemos que el honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio y no codiciarás, corresponden a lo que Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a centrarnos en estos dos versículos que Jesús nos da. Profundicemos más en el primero que dice, este es el más grande mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios. Entonces vamos a Deuteronomio 13, 1 al 5. Dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de arrebatarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Muy importante, el versículo 3 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta y de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando que si cumplís el primer mandamiento de amarlo a él, porque dice, vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, y ¿qué más dice? Y guardaréis su mandamiento. Entonces Deuteronomio 13 es una prueba que Él nos permite. Somos probados en si guardamos los mandamientos. Muchas veces decimos, ay hermano, estoy siendo probado por Dios, estoy pasando un momento difícil. Y la prueba que Dios te da es si guardas su mandamiento a través de las circunstancias. Entonces vamos a hacer hincapié, dijimos, en este mandamiento, el más grande, que es amarás a tu Dios. Y acá te está diciendo una prueba. Que si alguien se levantare y te enseñe o cualquier otra cosa que no sea guardar sus mandamientos, ese es un falso maestro, un falso profeta, y alguien que es falso maestro enseña ¿qué? Falsas doctrinas.
Entonces vamos entendiendo que el no guardar su mandamiento nos lleva, como dice Deuteronomio, a no amarlo a Él. Sigamos un poquito más. La gran mayoría de los cristianos, nosotros fallamos la prueba de Deuteronomio 13. Porque hemos creído, hemos pensado que, como dije en un principio, el guardar sus mandamientos, a algunos nos corresponde, a otros no. Y lamentablemente otros van a seguir no guardando sus mandamientos. Lamentablemente es así. Pero la palabra nos enseña que vamos a ser probados a ver si lo amamos verdaderamente. ¿Cómo? A través de falsas doctrinas que nos enseñan a no guardar los mandamientos. Recién lo acabamos de decir. Entonces, fallamos el primer mandamiento y no nos dimos cuenta, no sabíamos tal vez, pero hoy a través de la Escritura lo podemos entender. Es muy importante. Ahora, ¿por qué y cómo lo hicimos? La causa de falsos profetas y falsos maestros, falsos testigos. Vamos a poner un par de versículos que nos enseñan un poquito más. Vamos a Mateo 7:15. Mateo 7:15. Guardaos de falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Vamos al 7:21 y 23. 7:21. 7:21. Dice, y muy importante este versículo, y yo lo leí la vez pasada, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, transgresores de la Torá, habíamos dicho. Muy importante lo que acabamos de leer. Vamos a leer Mateo 24. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vamos un poquito más abajo, el 11, 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En la versión K2 dice esto, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado el incumplimiento de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿por qué se va a enfriar el amor de muchos? Por el cumplimiento de su mandamiento, a través de estos falsos profetas. ¿Sí? Estas falsas doctrinas. Segunda de Corintios 11, versículo 13 al 15. Dice así, 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, vamos a leerlo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces entendemos acá una palabra, y como digo, no hago hincapié en nuestros pastores. Yo muchas veces he enseñado una doctrina que por herencia la había masticado, había comido, pero hoy la palabra te lleva a
a entrar en una etapa donde los velos se van cayendo y donde entendemos la verdadera esencia de la palabra. Y vamos a seguir viendo versículos. Vamos a Judas. Tres y 4 vamos a leer, dice lo siguiente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta parte muy importante dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho que negarlo a Él, negar su palabra, negar lo que está escrito, es negarlo a Él. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel 34:10. Dice lo siguiente. 34:10. Ezequiel 34:10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, y los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca, y no les serán más de comida. Habla en el contexto de personas, y en este sí habla del contexto de personas que enseñan mal, ¿sí? Que lo enseñan a propósito para beneficio propio. Recién hablamos que lo usaban para hacer, usan la palabra o la fe para hacer de sí mismos ganancias, mercaderías de la gente creyente. Entonces, y hay muchos, créanme que hay muchos, y no voy a nombrar porque no quiero hablar en contra de mi hermano por más que estén equivocados, ¿sí? Entonces, atentos a todo esto, ¿no? Vamos a ver un versículo más. Es en Juan 10:10. Juan 10:10. Y atento acá, muchas veces, como dije, es bueno leer la palabra en el contexto que en verdad está establecido. Dice así: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Volvió Jesús a decirles: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta porque el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, acá es muy importante entender esto. Está hablando, muchas veces escuchamos la palabra de que el diablo es el que viene a matar, hurtar y destruir. Y la palabra te está diciendo otra cosa acá, ¿sí? Mire lo que dice acá. Más el asalariado, y que no es el pastor. ¿De
quién no son propias las ovejas? Ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bien, acá cómo hace la diferencia entre la persona asalariada que no le importan las ovejas, que ven venir el lobo y huye, el lobo arrebata y se la lleva. El ladrón no viene a matar, sino no viene a otra cosa que matar, hurtar y destruir. Y eso hace referencia a la palabra que son los pastores asalariados, los pastores que no le importa verdaderamente las ovejas o el redil, ¿sí? Él es el buen pastor, Jesús es el buen pastor y tenemos que estar parados en Él, que es la roca, y su palabra también es la roca. Entonces vamos entrando en un fundamento un poquito más firme, un fundamento firme, que es Él y su palabra, ¿sí? Bien, entonces este versículo hace referencia no al diablo que viene a matar, hurtar, a destruir, sino a los pastores, a la gente que viene, que son asalariados. Y no, como dije, no voy a hablar de ellos, simplemente abramos nuestros ojos. Es bueno entender, como sigo diciendo, entender la palabra según como está escrito y no a nuestro propio entendimiento. Durante mucho tiempo anduvimos engañados y cegados, diciendo que lo que Dios dejó para su pueblo quedó sin efecto al malinterpretar a Pablo. Nos enseñaron de la gracia fuera de su esencia original. Que la palabra dice que solo trae libertinaje, ¿sí? Un Jesús que con solo creer nos salvó. Y acá hago un parate en esto, en que creer que Jesús dice si crees en tu corazón. Muchas veces decimos solamente con fe o la fe necesitamos para ser salvos. Pero la palabra fe viene de la traducción de la palabra emuná, que significa, no solo, que es en hebreo, no solo significa creer, sino obedecer. Entonces, no, yo creo, sí, estoy convencido de que Él murió por mí y de que me va a dar la salvación y ya está. Sino que la palabra fe significa también obedecer. ¿Y obedecer a qué, me pregunto? Si decimos obedecer a Dios, Dios te dice, bueno, guarda mi mandamiento. Obedecer los mandamientos, las instrucciones que yo te dejo. Si decimos a Jesús, porque Jesús dijo tal cosa. Y Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Al Espíritu, a la voz del Espíritu, porque muchas veces, no, el Espíritu me dice. Si el Espíritu te está diciendo, si el Espíritu te dice un montón de cosas, pero no te dice que guardes sus mandamientos, sus instrucciones, créame que ese Espíritu no es el correcto, o ese Espíritu está diciendo lo correcto, pero nosotros no tenemos el oído afinado porque estamos contaminados con falsas doctrinas. Judas también habla que las manchas, dice que tenemos que emblanquecer nuestras vestiduras. Y esas manchas son las falsas doctrinas. Lo dice Judas, cuando lo lea usted lo va a entender. Dice que esas manchas en nuestros vestidos son causa de falsa doctrina, entonces tenemos que limpiarnos, porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Muchas veces presentamos un Jesús que dejó de cumplir las instrucciones y lo presentamos orgullosamente, diciendo, no, eso no, mi Jesús vino por esto, yo creo en Jesús, yo creo en el Espíritu Santo, yo también creo, y los amo con todo mi corazón. Y creemos que Jesús dijo, ya no estamos bajo la maldición de la ley, sacado el contexto. Dios dice en Mateo 5:17, no piensen, esperen, no piensen que yo vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. Yo no vine a abolir la ley porque es mi palabra, ya no puedo ir en contra mía de lo que está dicho, lo que ya se escribió, lo que ya pronunció con su boca. No piensen, Él
no sean cabezones, no piensen que yo vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. Y si hace esta aclaración es porque muchas personas se levantaron a decir que Jesús no cumplía con la ley, o no cumplía o no le importaba la ley de Moisés, y que vino a profanar los santos. Lo dijimos hace un ratito. ¿Sí? Por este motivo, ¿saben qué? Dice, hablamos de que Dios nos va a volver a juntar juntamente con la casa de Judá, y un solo pueblo va a ser, y Él va a pastorear sobre nosotros. Pero ¿qué tiene que pasar para que los judíos vuelvan a Jesús? ¿Saben qué? Al presentarlo nosotros orgullosamente un Jesús que no cumple o que deja sin efecto los mandamientos, por ese motivo los judíos no aceptan el Mesías que según nosotros creemos. Porque para ellos que son estudiosos de la palabra, no lo pueden aceptar porque estamos presentando a alguien que no cumple con lo que dijo. Por mucho tiempo prestamos el oído a esos falsos profetas, esos falsos testigos, como le pasó en el concilio contra Esteban, cuando pasaba contra Juan, cuando pasaba con Jesús. Prestamos el oído a decir, hey, mira, Jesús no cumple el mandamiento. Muchas veces prestamos el oído a eso, y de eso muchas veces se desfiguró o se cambió mucho la esencia de la palabra. No nos dimos cuenta que no pasamos la prueba de Deuteronomio 13 y que verdaderamente no amamos a Dios como creemos, que no amamos a Dios como Él lo está esperando. Primera de Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos, que no son difíciles de cumplir. En esto consiste el amor a Dios, el primer mandamiento, que guardéis sus mandamientos, que no son difíciles de cumplir. El cumplirlo no es una carga, es un deleite, dice la palabra. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Yo no sé si usted está entendiendo lo que quiero decir. Algo tenemos que saber, que Él no nos va a juzgar según el pastor que usted le predicó. Él no va a juzgar según la doctrina en que usted, si iba a juzgar según la doctrina o cómo caminó, según sus obras. Él lo va a juzgar. Pero ¿con qué nos va a juzgar? Esa es la palabra. Esa es la pregunta. ¿Saben con qué nos va a juzgar? Con la misma palabra, con los mismos mandamientos. Dice que viene vestido. Va a venir vestido en un vestido rojo, en sangre, y en su boca una palabra, y va a regir con vara de hierro. Y la palabra es su palabra, es su mandamiento. Yo no creo que entrar al cielo a decir, bueno, vení Mario, vení Juan, vení... No. Vení, ustedes son parte de los que creyeron en la gracia y no hacía falta guardar su mandamiento porque yo ya perdoné sus pecados. Y lo explicamos para qué fue el sacrificio de Jesús, y el que no lo entendió lo voy a explicar otra vez después en otro video. Yo decía, no, yo entro Jesús, Señor, yo soy el que creía en tu gracia y que no guardaba tu mandamiento porque a mí me explicaron que no es así, que no tengo que guardar todos los mandamientos. Así que yo paso directo, abrime la puerta que yo entro. Y Dios va a decir, bueno, entonces, ¿a quién juzgo por la palabra, por la Torah, por haber cumplido su mandamiento? Si te dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dios va a juzgar a todos por igual. ¿Con qué? Con los mandamientos. Estas instrucciones son Deuteronomio 13. A ver, ¿me amaste verdaderamente o seguiste otra falsa doctrina que te llevaron a no amarme, a no guardar los mandamientos? Habíamos dicho, y me gusta hacer pequeñas frases que dicen, no guardo los mandamientos para ser salvo, porque no es por obra el ser salvo. Entonces no guardo los mandamientos para ser salvo, sino porque soy salvo, guardo los mandamientos. Profundice en la palabra si no lo entendió. Es lo mismo que yo le diga a usted, yo voy a la iglesia para ser un cristiano. O porque soy un cristiano voy a la iglesia. Me gusta decirlo así, porque soy salvo, guardo sus mandamientos. Guardo sus mandamientos porque escuché su voz.
Y si escuché su voz es porque soy oveja. La palabra dice que solo sus ovejas escuchan su voz. Y si soy oveja es porque soy Israel. Y si soy Israel, Él me va a venir a buscar a mí. Qué bueno que empecemos a entender la palabra conforme a está escrita y no a nuestro propio entendimiento. En este tiempo donde vivimos un tiempo muy difícil, donde entra el temor, ¿sabe qué? Yo les doy sincero, en este tiempo es el mejor. ¿Por qué? Porque hoy puedo estar estudiando la palabra, tengo mi tiempo de dedicarle a Dios. Es un tiempo donde no temo de lo que pase. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay un dicho, como se dice, se escucha, el que nada debe, nada teme. Si yo guardo los mandamientos, de nada tengo que temer. De nada tengo que temer. Es momento de volvernos a su palabra. En este tiempo donde se va a multiplicar el enfriamiento del amor a causa de aquellos que no guardan la palabra, falsas doctrinas. Como dije, no es criticar a nadie porque muchas veces fuimos mal enseñados. Pero el tema es no aferrarnos a lo que nosotros por heredad o por herencia habíamos escuchado de lo que es Jesús o lo que hizo, o cómo actúa la gracia, o cómo actúa el perdón, la sangre. Sino que verdaderamente en este tiempo entendamos la palabra. Dios cuando habla a tiempo. Entonces en mi vida, y trato de enseñarlo así, no tiene que haber temor. ¿Por qué? Porque primeramente somos escogidos por Él, como pueblo. Y segundo, que si yo entiendo que soy su pueblo, guardo sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos dice la palabra que Él los va a guardar. Me gustaría profundizar un poquito más, pero el video sería un poquito más largo. Pero entienda esto, guarde los mandamientos, no pierde nada con guardar los mandamientos. Uno dice, no, pero para mí el cuidarse de las leyes dietéticas no es necesario, porque Colosenses dice que nadie juzgue sobre comida ni bebida, ni sobre fiestas y sabbat. Pero el que no las guarda lo usa para su beneficio. Dice, el que no las guarda dice, vieron que no hace falta, porque acá dice que no tengo que guardar el sabbat, o que no tengo que guardarme ciertas comidas. Y en realidad es al revés. Le está diciendo a la gente que habla, a la gente que cumple con eso, que se levanta otra persona y dice, vos guardas el sabbat. ¿Esos adventistas? No. Y la palabra dice que nadie os juzgue sobre si vos lo guardás. Que nadie te juzgue. En el momento de entender la palabra, estamos en momentos, tiempos difíciles. Y buscar conforme a lo que está escrito, no con lo que digo yo. Estúdielo. Dios les bendiga a todos y nos estamos viendo en el próximo video.